Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día viernes de la segunda semana de Cuaresma, la liturgia de la palabra nos presenta hoy del libro del Génesis, capítulo 37, versículos 3 y 4, versículos 12 y 13 y de los versículos 17 al 28. El Salmo 104. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Y del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 46. Nos dice el libro del Génesis: Israel amaba a José más que a los demás hijos, porque lo había tenido siendo ya viejo, y mandó que le hicieran una túnica de mangas largas. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a sus otros hijos, empezaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Sus hermanos habían ido a cuidar las ovejas de su padre a Siquén. Israel dijo a José: tus hermanos están cuidando las ovejas en Siquén. Ven que quiero enviarte a donde están ellos. José, él respondió: aquí me tienes. Anda, ve cómo están tus hermanos, el rebaño, y tráeme noticias. Ya se han ido de aquí, le dijeron cuando pregunté. Le oí decir que iban a Dotán. José continuó buscando a sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes que se acercara, se pusieron de acuerdo para matarlo. Decían: ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y echaremos en cualquiera de estos pozos y luego diremos que una fiera salvaje lo devoró, a ver en qué paran sus sueños. Al oír esto, Rubén, intentando salvarlo de sus manos, dijo: no, matarlo no. Y añadió: no derramen su sangre, échenlo en este pozo que hay en el desierto, pero no le hagan daño. Lo dijo para liberarlo de sus manos y devolverlo luego a su padre. Cuando llegó José junto a sus hermanos, le quitaron su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba. Lo agarraron y lo echaron en un pozo. Era un pozo seco en el que no había agua. Después se sentaron a comer. Levantando la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con camellos cargados de aroma, bálsamo y mirra, en ruta hacia Egipto. Entonces Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Propongo que se lo vendamos a los ismaelitas sin hacerle ningún daño, pues es nuestro hermano y carne nuestra. Sus hermanos aprobaron lo dicho, y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José del pozo, lo vendieron a los ismaelitas y por 20 monedas de plata. Y estos se lo llevaron a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El texto está dentro del ciclo de Jacob y de José. En el capítulo 37 comienza lo que podríamos llamar el ciclo de José, pero al comienzo está muy ligado también con Jacob o Israel, el padre de los 12 hermanos, y finalmente también predomina José. Pero es interesante que el punto de inflexibilidad en el odio, la envidia, es una túnica de mangas largas. Es la preferencia del padre con el hijo. Es uno frente a todos los demás. Y lo interesante del caso, el texto está tejido realmente con distintas tradiciones, yavista, eloísta, sacerdotal, y por eso aparece que por un lado son
los ismaelitas, después son los madianitas, es Rubén el que lo quiere salvar, después es Judá el que lo hace salvar y vender. Pero hay un punto, un hilo conductor. Es uno que asume y él lleva en sí la fuerza destructora hasta la muerte porque lo habían matado en su corazón al hermano, que es José. José por envidia muere, por odio es vendido o matado en su corazón, porque eso es el cuento que después dirán a su padre. Murió y hasta ellos mismos consideran que José ha muerto. Es él solo frente a los hermanos que debe pagar por todo. Acá empieza una historia que es muy importante. Yo les invito, no dejen pasar la historia de José para volver a leerla, pero leerla desde una óptica del uno que sufre distintas realidades. Sufre el desprecio, sufre la muerte de el morir por sus hermanos o a causa de sus hermanos, sufre el prisionero metido en la cárcel y finalmente es el salvador de todos. El amor que calla, el amor que confía, el amor que sabe creer en el silencio, finalmente es el que hace que los hermanos diríamos así, se constituyan como verdaderos hermanos, como familia, cuando Él los hace confesar. Pero primero hay que ser consciente del mal que has hecho. Hay que ser consciente cuando uno obró mal y no ignorarlo. Y Jesús en el Evangelio es ese único hijo que es también echado fuera de la viña, es matado, pero que asume como José, que es enviado a los hermanos para recogerlo y traer noticias a su padre. Jesús viene enviado por el Padre para todos y es matado, pero sin embargo, en el abrazo de amor y de perdón, derrama misericordia del Padre sobre cada uno de nosotros. ¿Cuál es entonces nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra misión? Ojalá que podamos nosotros mirar la cruz de Cristo, esta cruz, y mirar en él al hermano mayor, Jesús nuestro Salvador, el Hijo de Dios Padre, que fue enviado para darnos el abrazo de la misericordia del Padre Dios. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe hoy siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz viernes y que Dios los acompañe y bendiga.